Un equipo de éxito requiere más de un grupo de profesionales capacitados. Se requiere un entorno que fomente la productividad, la comunicación y colaboración. De eso hablaremos el día de hoy. Esto es Tecnología de Negocio. Yo soy Gera Ponce y así comenzamos. Tecnología de Negocio. Tecnología de Negocio. Un programa para emprendedores, empresarios, personas interesadas en sumergirse en el mundo digital para mejorar la rentabilidad de sus negocios y empresas. Gracias por estar con nosotros en este su programa Tecnología de Negocio. Emprende, haz más con Tecnología de Negocio. Hoy tenemos un tema muy interesante, construyendo equipos de alto rendimiento. Para ello, he invitado a mi amigo Edgar Medina. ¿Cómo estás, Edgar? La verdad que muy bien, contento, Gera, de estar acá contigo en este proyecto que la verdad está muy padre y bueno, con tu audiencia. Muchas gracias, Edgar, por aceptar la invitación y por tu tiempo. Una maravilla. Oye, y cuando te enviaba la encuesta para prepararme para esta entrevista, decías que no te gusta poner títulos, ¿verdad? Exacto. Más sin embargo, pues tienes toda una carrera, ¿verdad? Tienes toda una carrera como director del CBMC México. También eres docente de Universidad de Oklahoma, capacitador empresarial. Así es. ¿Quieres platicarnos algo de todas estas facetas que tienes? Pues fíjate que precisamente así lo veo. El usar mi nombre para presentarme es lo que más me gusta y se lo aprendí a un buen amigo que dice, no, a mi nombre es a lo que más le he abonado. Dice, tengo más de 50 años, en aquel momento él ya pasaba de los 50, yo todavía no. Pues yo tengo más de 50 años abonándole a mi nombre, ¿no? Licenciado apenas tengo 30, ¿no? Y en buena medida yo te diría que ese es mi caso. Me he ido de alguna forma diversificando. Y te puedo decir que en algún momento inclusive me llegó a causar conflicto. He sido una persona como que inquieta y me ha costado quedarme fijo en algo y de pronto estoy haciendo muchas cosas y de pronto me llegué a preguntar, bueno, ¿qué soy o qué es lo que hago? Pero llegó la respuesta y la respuesta: soy una persona que se dedica a comunicar. Soy un comunicador y me defino como un comunicador de vida. Comunico vida a través de los micrófonos, comunico vida a través de las conferencias, comunico vida a través de las capacitaciones, comunico vida a través de las clases, comunico vida a través de las diferentes cosas que hago, pero ese es el común denominador. Entonces me he ido involucrando en diferentes actividades, pero todas tienen en común el impactar la vida de otros. Perfecto, perfecto y muy interesante. Y la verdad que lo haces muy bien. Comunicas muy bien. Muchas gracias. Siempre estamos muy atentos en tus conferencias o cada vez que tengo oportunidad de escucharte, estamos así en la silla, escuchando con mucha atención. Y yo lo aprecio mucho. Aprecio mucho tu tiempo el día de hoy. Yo sé que vamos a aprender, y me incluyo, vamos a aprender cosas muy buenas el día de hoy. Excelente, excelente. Quisiera empezar con esta pregunta, si te parece, Edgar. Para ti, ¿qué es lo más importante en la vida? Fíjate que tiene mucho que ver con lo que te comentaba. El comunicar vida tiene que ver con el impactar, ser una influencia en la vida de otros. Yo soy creyente y creo que cada cosa que hacemos tiene un propósito. Y yo estoy convencido que el propósito con el que estoy aquí en la tierra es de dar herramientas a aquellos que tienen la oportunidad de escucharme para que su vida sea mejor, para que su trabajo sea mejor o para que cualquier cosa que hagan sea mejor. Y el estar sabiendo que estoy haciendo eso me llena, me gratifica, pagaría por hacerlo literalmente, y la vida me ha recompensado de una forma extraordinaria porque me pagan porque lo haga, ¿no? Y tengo el privilegio de viajar, de conocer muchos lugares que de otra forma no lo haría. Y es un enorme privilegio. Para mí lo más importante es entender tu propósito, quién eres, a quién sirves y hacerlo con todo el alma, con todo el corazón. Te cuento esto, estuve en Querétaro hace varios años, di una charla para una empresa muy grande acá del país y me llama uno de los participantes. Dice, oye, quiero hablar contigo. ¿Puedo ir a Monterrey? Y eso es de llamar la atención. Nunca me había pasado ni me ha vuelto a pasar. Y entonces, bien, vienen a la ciudad donde vivo y
él y un colega me dicen, ¿sabes qué? Nosotros hemos puesto un negocio y nos interesaría mucho que tú participaras. ¿Y yo por qué? Bueno, porque estos atributos que tienes para hablar, para vender, etcétera, nos gustaría. Queremos que te asocies con nosotros. Entonces le digo, ¿sabes qué? Te agradezco mucho, pero no me interesa. Oye, pero vas a ganar buen dinero. No importa que gane dinero. No me interesa porque no tomo decisiones partiendo de si voy a ganar o no voy a ganar dinero. Tomo decisiones partiendo si van en el sentido de mi propósito de vida. Y por bueno que sea lo que me dices, que creo que lo es, no está alineado a eso. Así que te lo agradezco muchísimo. Se quedaron viéndome con cara de pobre loco, pero nunca me he arrepentido de esa ni de muchas otras decisiones que no he tomado porque no están alineados a aquellos objetivos que estoy persiguiendo, ¿no? Es todo un tema lo que acabas de decir. Yo creo que ese es para otro episodio, ¿verdad? Cuando tú ya tienes un propósito de vida y, bueno, dentro de tus facetas que eres escritor, leía tu libro, el ABC del liderazgo asertivo. Habla mucho de eso, ¿verdad? Acerca del plan de vida y de cómo en tus conferencias preguntas eso también, a ver quién tiene... Exacto, un plan de vida. Así es. ¿Cuántos piensan que es importante tener un plan de vida? Normalmente hago primero esa pregunta. La mayoría de la audiencia levanta la mano y luego digo, ¿cuántos de ustedes tienen un plan de vida? Y entonces muchas manos se bajan. Y esto es interesante porque muchas veces nosotros podemos decir, claro que hay que alimentarse bien, pero de eso a que yo me alimente bien es otra cosa. Claro que todos creemos que hay que hacer ejercicio, pero de eso a que yo haga ejercicio es otra cosa. La mayoría de la gente cree que es bueno tener un plan de vida, pero de eso a que lo tenga es otra historia. Uh-huh. Pero luego viene otra pregunta y es, ¿cuántos de ustedes tienen un plan de vida puesto por escrito? Y entonces ahí casi las manos desaparecen. Normalmente va a ser el 1% de la audiencia. Y ese dato es muy interesante porque cuenta un hombre llamado Tommy Newberry en su libro El éxito no es casualidad, que más o menos el 1% de la población mundial tiene metas claras, objetivos claros y propósitos de vida puestos por escrito. Y lo he comprobado yo en la práctica cotidiana de hacer esa pregunta. Normalmente es el 1% de la audiencia que está tan claro que tiene un plan puesto por escrito, ¿no? Y entonces eso es relevante. Y fíjate que tiene mucho que ver con el tema que nos convoca. Estamos pensando en cómo hacer un equipo de alto impacto. Y el primero de los elementos es eso. Debe de tener súper claro el equipo, el objetivo. Algo que yo veo en las empresas todo el tiempo es que no están claros en el objetivo. Tienen muchos objetivos, todos son importantes, pero no todos son el más importante. Entonces, me ha tocado estar, por ejemplo, con gerentes de diferentes regiones del país y les doy 5 segundos. Les digo, tienen 5 segundos, pluma en mano, van a escribir algo. Ellos no saben lo que van a escribir. Los presiono. Genero en ese momento una atmósfera de tensión con toda intención de que no tengan mucho tiempo para pensar. Y la idea es que cuando no tienes mucho tiempo para pensar lo que dices, terminas diciendo lo que piensas. Y entonces, pluma en mano, van a escribir. Tienen 5 segundos, vamos a empezar ahora. Escriban cuál es el propósito principal y razón de ser de esta empresa. 5, 4, y empiezo con la cuenta regresiva. Comienzan a escribir a lo loco lo que alcanzan, pero aquí viene lo interesante. Una vez que terminan, léanme lo que escribieron sin mayores explicaciones. Solo lo que escribieron hasta donde lo escribieron. Y de pronto encuentro que en un equipo de 10, 12, 15 o más diferentes líderes de la misma organización tienen propósitos diferentes. Y entonces, señores, aquí está su problema. Y también aquí está su solución. Yo pregunté cuál es el propósito y la razón principal de esta empresa. La mayoría de las empresas, cuando hacen su misión y visión, lo hacen muy bien. La mayoría de esas misiones y visiones son palabras en la pared. La gente no se las apropia, ni se las sabe, ni las conoce. Y aunque se las supiera, serían palabras. El asunto es, día a día, la empresa para qué vive, qué es lo que está haciendo. Cuando están claros en el objetivo, y comenzamos hablando de plan de vida y de propósito de vida, pero cada empresa debe de tener un propósito súper definido. ¿Para qué estamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? ¿Cuál es el hueco que vamos a llenar en la sociedad? ¿Y por qué lo vamos a llenar? Cuando están claros en eso, comienzan a caminar en bloque. Me gusta poner un ejercicio y es pedirles que se pongan de pie, que hagan un círculo, que cierren los ojos y que dirijan su mano hacia el noreste o donde crean que está el noreste. Siempre vamos a encontrar manos en todos sentidos. De hecho, no suele faltar el que pone la mano hacia arriba. Bueno, para algún lado estará.
Y después les digo, no muevan la mano, pero abran los ojos. Vean hacia dónde están sus manos y las manos de sus compañeros. Normalmente la sala no nos lo permite, pero cuando no lo permite, les digo, siguiente ejercicio es 5 pasos al frente, considerando como frente la dirección en la que tienen el brazo. Y entonces, lo lógico es que empiecen a chocar unos con otros. Cuando no se puede, les digo, si pudieran caminar hacia el frente, considerando como frente la dirección en la que tienen la mano o el brazo, ¿qué comenzaría a ocurrir aquí? De inmediato dicen, chocaríamos. Así está una organización cuando no tiene claro el objetivo. Chocamos unos con otros. Pero no solo chocamos, sino que además asumimos que el que está mal es aquel, porque yo voy para el frente. Aquel viene en sentido contrario, es un loco. Eso es algo muy común en este país y en otros. Tenemos problema para tener claro el propósito y lo podemos entender a la luz de que ni siquiera tenemos propósitos claros para nuestra vida. Y entonces, si yo no tengo un claro propósito para mi vida, ¿qué puedo pretender de un propósito claro para mi trabajo? La mayoría de la gente trabaja por oportunidades. Entonces, ¿consideras que es importante, además de asignar actividades, darles el por qué están haciendo lo que están haciendo? No solo es importante, es fundamental, es básico. Fuera de eso, vamos a encontrar a gente con mucho trabajo, con muchas tareas, pero no necesariamente con mucha productividad. Nosotros, por cultura, en gran parte de nuestro país, si no es que en todo, y en gran parte de nuestro continente, básicamente confundimos el trabajar con ser productivos. La mayoría de nosotros asumimos que al estar ocupados, estamos siendo per se productivos. Y eso es absolutamente falso. En nuestra cultura, por ejemplo, aquí en el norte del país, de pronto recibes una llamada, ¿cómo estás? Aquí, trabajando, tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado. Y la otra persona contesta, ¡ay, qué bueno, gracias a Dios que tienes mucho trabajo! Es una buena noticia, ya en sí misma. Pero no lo es, porque tú puedes estar trabajando mucho y producir muy poco. Tú puedes estar dando giros nada más. Cuando no tienes un lugar claro a dónde ir, vas a estar perdido, vas a estar extraviado y extraviando a otros. Hay otras culturas mucho más productivas, que hace años se dieron cuenta que trabajar y producir son cosas diferentes. México es la nación que más tiempo invierte trabajando en el mundo y estamos muy lejos de ser la más productiva. Otras culturas, como por ejemplo la alemana, y suelo ponerla de ejemplo, hace tiempo entendió esa diferencia y aprendió a trabajar no mucho, sino inteligentemente. Entonces hay que hacer cambios para poder ser más productivo. Cuando el equipo está perdido en el objetivo, cuando el equipo confunde trabajar con producir, pues lógicamente vamos a tener mucho trabajo, vamos a estar muy ocupados, pero no vamos a obtener los mejores resultados. Y eso es peligroso. Vamos a ir a información importante, Edgar, y después del corte vamos a regresar con esta pregunta. ¿Cómo influencia un buen líder o un mal líder en el equipo de trabajo? Correcto. Regresamos. Tecnología de negocio. Ya estamos de regreso. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Antes del corte nos quedamos con esta pregunta, Edgar. ¿De qué manera influencia el trato de un buen líder o de un mal líder hacia el equipo de trabajo? Al final del día, la influencia que ejerce un líder es su liderazgo. Es decir, el líder es tan bueno como la influencia que ejerce. A mí me gusta distinguir entre dos diferentes esferas de liderazgo. Una es la esfera de la posición y otra es la esfera de la influencia. La esfera de la posición pues la tiene alguien por su posición, por su cargo. Es el jefe, es el gerente, es el director, es el dueño. Esa esfera es temporal. Algún día dejará de serlo por una cosa o por otra. La influencia, en cambio, esa es permanente y no se requiere la posición. Puedes tener o no la posición, pero la influencia es finalmente lo que determina el liderazgo. Esa influencia puede ser para bien o para mal. Es decir, a mí me gusta definir el líder o el liderazgo como la capacidad de llevar a otros del punto A al punto B. Y el punto B puede ser cualquier cosa. Puede ser eventualmente una situación fuera totalmente de contexto, fuera de legalidad inclusive, pero esa capacidad de influencia la tiene precisamente el liderazgo. Y ese liderazgo se desarrolla, es como el arte. Alguien puede hoy pintar muy bien o cantar muy bien, pero no nació así. A lo mejor tenía ciertos atributos que lo hacían aprender más rápido, pero ha sido la práctica, el ensayo.
Y por eso entrenamos líderes, entrenamos gente que hoy quizá tiene ya una posición, pero no tanta influencia y puede aprender a aumentar su influencia conforme va desarrollando ciertas capacidades de comunicar, por ejemplo, de empoderar a otros, y esas cosas las aprende, las practica y las mejora y las desarrolla. Se habla mucho de la cultura organizacional. ¿Cómo se puede generar una cultura de productividad en una empresa? Aquí es donde entra precisamente el equipo de alto impacto. En un equipo normal, lo que vamos a tener es personas con tareas asignadas, muchos de ellos no van a estar muy motivados para hacer su tarea y van a estar quizá algunos trabajando bajo la ley del menor esfuerzo, nada más para que no me regañen, nada más para que no me corran. Muchas de esas tareas inclusive van a estar desde la perspectiva no de un equipo, sino de un grupo donde yo hago mi tarea y si esto ayuda, qué bueno, y si no, no es mi problema. Yo ya hice lo que me pidieron. Cuando tenemos un equipo de alto impacto, las personas reconocen su capacidad también de ser influencia. No importa que yo no sea el jefe, el supervisor o el líder como tal. Yo aporto desde mi posición, desde lo que me toca hacer, voy a hacer lo mejor para lograr el objetivo, estoy muy claro en cuál es el objetivo y participo. Soy parte porque participo, doy opiniones, de alguna forma lo que digo, lo que hago hace que la estructura sea influenciada, afectada, mejorada, enriquecida. Y entonces, en un equipo en donde la gente verdaderamente funciona como equipo, participa, hace la diferencia desde su trinchera. Ese es un equipo de alto impacto. Y eventualmente en un equipo de alto impacto vamos a tener, por ejemplo, a líderes que están escuchando de la gente a la que están liderando oposición. ¿Sabe qué? Me parece que no va bien. Creo que puede ser por otro lado. Y muchos de los líderes en nuestra cultura no están abiertos a eso. Yo quiero que lo que yo diga sea ley y se acabó. Pero si tú vas a contradecirme, ¿cómo se te ocurre? Bueno, en un equipo de alto impacto debemos de reconocer que la capacidad de participar de todos es importante y eventualmente no van a estar de acuerdo y van a enriquecer la visión y van a afectar y modificar la forma de llegar al objetivo, ¿no? Recordé una frase que dice, ahora los patos le tiran a las escopetas. Está relacionado a lo que dices de que no reciben a veces una crítica o algún comentario o observación. Exacto. Esa frase es ver al equipo como un enemigo y estar a la defensiva, donde yo no espero que ellos hagan nada más que acatar lo que yo digo. Pero si la persona está acatando solamente lo que yo digo, realmente no tengo un colaborador, tengo un imitador, tengo alguien que está muy limitado, muy restringido. Si yo quiero una persona que esté colaborando, pues lo tengo que hacer crecer, lo tengo que hacer volar y eventualmente me podrá superar y eso debería de ser motivo de mucho orgullo para un líder. Así es. Ahora los líderes que les falta liderazgo, pues temen por perder su empleo, ¿verdad? Y quizás por eso no quieren enseñar o no quieren educar a los que trabajan con él. Yo he encontrado dos cosas que son factores muy determinantes en que no se desarrollen equipos como tales. Uno de ellos es justamente el que mencionas, Gera. El que si yo como supervisor, por ejemplo, como mando medio o inclusive como dueño de una empresa, desarrollo a otros capaces de hacer lo que yo hago, pues eventualmente me desplazan, eventualmente se convierten en mi competencia. Y ese es uno de los temores más grandes. Tenemos líderes muy inseguros que entonces prefieren que haya cosas que solamente ellos puedan hacer para evitar cualquier tipo de sustos. Pero hay otra situación que también se da, que puede ser además de, y es que eventualmente, aunque hubiera la intención de desarrollar a otros, no se sabe cómo, no se sabe la ruta. Muchos líderes no fueron educados como tal y entonces han aprendido lo que hacen en la marcha y entonces entrenan a otros de la misma manera o no los entrenan. Entonces caemos muchas veces en esperar que los demás hagan aquellas cosas para las que no los hemos entrenado, no los hemos habilitado, no los hemos capacitado, no los hemos empoderado. Para muchos líderes, por ejemplo, en ese escenario, es decir, no, ¿sabes qué? Prefiero hacerlo yo porque es más rápido, es más fácil que explicarle a los demás. Y entonces se deja a gente en procesos inconclusos y entonces terminamos sin delegar, sin empoderar y sin tener equipos realmente eficientes, ¿no? Y también tienes un proyecto que, la verdad, en lo personal me gusta mucho, llamado El Maná de Lunes. Pero antes de entrar en ese tema, quisiera preguntarte, porque suena mucho eso, acerca de los influencers.
¿Qué opinas de? Porque ya cualquiera se dice influencer, ¿no? Bueno, vivimos en un tiempo en el que la mayoría finalmente tiene una voz. Esto es algo que quizá nos pueda parecer cada vez más normal, pero si nosotros volteamos a la historia, la voz de muy pocos era escuchada. Piensa, por ejemplo, en los tiempos medievales. ¿A quién realmente la gente podía escuchar? Pues tenía que ser el monarca, tenía que ser un líder religioso muy importante. Fuera de eso, la gente normal no tenía literalmente ni voz ni voto. En estos tiempos, todo mundo tenemos voz. Tenemos la capacidad de tener un podcast, de subir un video a redes sociales y cualquier persona pudiera eventualmente llegar a ser viral. Entonces el fenómeno de los influencers llega a ser muy interesante porque es una realidad con la que vivimos. En el mundo comercial, lejos de estar ignorándolos o luchando contra ellos, pues simplemente lo aprovecha, ¿no? Y si tú dices, oye, yo invertía tanto dinero en los medios tradicionales de comunicación y la efectividad era esta, pero ahora si un influencer hace una mención de mi producto, de mi proyecto, lo que sea, pues yo noto resultados mucho mayores, ahí es donde estoy metiendo el dinero. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué tan efímero será? No lo sabemos. Conocemos algunos, digamos, historias muy tristes de algunos influencers que con tal de tener muchos seguidores fueron capaces de hacer cosas indecibles y que después, digamos, esos pequeños imperios cayeron. Yo creo que vamos a ver de todo, pero más allá de atacarlo, de satanizarlo, simplemente es una realidad de nuestros tiempos y hay que aprender a jugar con esas variables, ¿no? Totalmente. ¿Podrías presentarnos ese proyecto? ¿De qué trata el Maná de Lunes? Bueno, yo formo parte de una organización que existe hace casi 100 años a nivel mundial, que es conocido como el CBMC, que en español lo conocemos como el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Esta organización surge justamente en los tiempos de la Gran Depresión, 1930 para ser exactos. Un momento en el que muchos empresarios estaban desesperados, estaban inclusive no solamente despidiendo gente, sino optando por el suicidio. En esa situación, un grupo de hombres de fe, varones exclusivamente en aquel momento en la ciudad de Chicago, deciden convocar a sus colegas en esa situación, invitarles un sándwich, invitarles un café, pero sobre todo hablarles de la esperanza. Hay una esperanza. Y la vida es más allá de lo que vemos. Y desde hace casi 100 años hasta el día de hoy, el CBMC está dedicado a dar y comunicar esa vida, esas palabras de esperanza, justamente donde más se necesita, que es en el mercado empresarial. Y bueno, desde hace ya varios años, para fines del siglo pasado, literalmente por ahí de 1997, 98, surge en aquel momento vía fax, imagínate eso, el Maná de Lunes, una reflexión como del tamaño, digamos, de una cuartilla, una hoja tamaño carta, en donde trae este mensaje de paz y de esperanza, tomado directamente desde expresiones de la Biblia, enfocado al mundo empresarial. Y entonces migra de ahí, del fax al correo electrónico, y ahora, bueno, migra a las redes sociales. Y hace algunos años tomé yo la versión en español y la comencé a hacer en video y ha tenido, bueno, pues una muy buena acogida en todos nuestros países de América Latina y también en el viejo continente, allá en España. Entonces es para mí un deleite el estar cada semana revisando, haciendo el video. Y ahora no solamente lo hago en un estudio o en interiores, sino que ya me he dado el atrevimiento de en los lugares en los que estoy viajando, de pronto saco mi cámara y me pongo a grabar y bueno, pues ha sido toda una experiencia. Totalmente, sí, te veo ahí en diferentes locaciones, ¿verdad? Grabando. Bueno, para terminar, se habla mucho de líderes y jefes y que ahora las empresas buscan más líderes, no tanto jefes, ¿verdad? Incluso hasta en lugar de líderes le llaman facilitadores. ¿Cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? Fíjate que muy interesante tu pregunta, Jere, porque a veces nos ponemos o nos metemos en problemas de semántica, de cómo le llamamos a las cosas. Y yo creo que es el caso. Es como, por ejemplo, el asunto de los vendedores. Hablando de las ventas, es muy raro que alguien tenga el cargo de vendedor. Normalmente va a ser un hombre más, digamos, más sofisticado, ¿verdad? Por ejemplo, hoy me tocó, estamos buscando ingenieros de ventas. O sea, es un vendedor, ¿no? Pero la cosa es que suene mejor.
Y yo siempre digo, ser vendedor es una maravilla. Ser vendedor es algo distinguido. Dicen los americanos, nada pasa hasta que algo se vende. Es decir, las ventas mueven al mundo. De tal manera que nadie debería de despreciar el cargo de vendedor. En cuanto a ser jefe y ser líder, nos estamos metiendo en un problema igualito de semántica. En nuestro país, bueno, tenemos el uso del español y 2 palabras para eso, pero hay, por ejemplo, naciones que tienen idiomas en donde la palabra jefe o la palabra líder sería exactamente la misma. En realidad no estamos hablando de 2 cosas diferentes, sino estamos realmente refiriéndonos a 2 actitudes diferentes. Hay personas que ejercen un liderazgo hostil, en donde presionan a la gente, donde echan mano exclusivamente de su autoridad para hacer que la gente haga. Y normalmente los identificamos como un jefe. Un jefe es un líder porque tiene la posición para hacerlo. Y como tiene la posición conferida por la organización, por los votos de la nación o por alguien más, tiene la autoridad. Y entonces el equipo hace lo que él dice y si no, está fuera del equipo, no hay alternativa. Esa actitud se nota. Se siente y yo diría se resiente. La gente está resentida contra ese tipo de actitudes. Cuando nos referimos a un líder, estamos hablando de alguien que no solamente hace que la gente haga, sino alguien que hace que la gente quiera hacer. Y esa es la enorme diferencia. Estamos enamorados de los líderes porque los líderes provocan que nosotros querramos hacer esas cosas. Y entonces, al final del día, el problema no es la palabra. El problema no es la posición. El problema es la actitud. Cuando tenemos jefes que adoptan actitudes para que la gente quiera hacer a través de sus conocimientos, de sus habilidades y de sus propias actitudes, sus resultados mejoran muchísimo. Y yo siempre digo, son 2 diferentes esferas y lo ideal es usar ambas. Pues muchas gracias, Edgar, se nos ha terminado el tiempo. Muy contento de que pudieras estar acompañándonos. ¿Nos puedes decir tus redes sociales, dónde te encontramos? Me encuentran como Edgar Medina MX, prácticamente en todas las redes sociales, menos en TikTok, porque eso sí, de plano no se me ha dado, nunca ni siquiera me he dado una paseada por ahí. Pero en lo que es Facebook, en lo que es Instagram, en LinkedIn, que lo utilizo mucho, Edgar Medina MX, y mi página es www.edgarmedina.mx. Síganos también a nosotros en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como PontoAlTDN. Y también nos pueden enviar sus comentarios o algún tema que les gustaría que tratásemos aquí al correo electrónico podcast@pontoal.mx. Y me despido con una frase matona, si te parece. Ándale, échatela. El trabajo en equipo logra que personas ordinarias produzcan resultados extraordinarios. ¿Qué tal? Fabuloso. Pues muchas gracias, Edgar. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Incrementa tu productividad, emprende, crece y haz más con tecnología de negocio. Hasta la próxima.